El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar este día domingo con la serie de enseñanzas que giran en torno a la Reforma Protestante y el mes de la Biblia. Así que quiero invitarle a que nos acerquemos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 7. Va a ser el texto base en el cual vamos a meditar en esta mañana. Marcos 7:7, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Oremos y pidamos al Señor que abra nuestro corazón a ser enseñados a través de esta palabra. Santo Señor, Dios Todopoderoso, esta mañana nos acercamos a tu palabra, nos acercamos a tus palabras, Señor, las palabras de vida eterna que tú has dado a la iglesia y al mundo perdido para que te conozcan, para que sean salvos, para que tu gloria, Señor, y tu nombre sea exaltado. Te pedimos, Padre Santo, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes para ser enseñadas. Pon, Señor, tus palabras en la boca del expositor para predicar fielmente de tu Escritura. En Cristo Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Como decíamos, mis hermanos, vamos a dar continuidad a la serie de enseñanzas que giran en torno a el mes de la Biblia o también la Reforma Protestante, y será en esta enseñanza en la cual daremos inicio como tal con la primera sola Escritura. Podemos ver en la primera diapositiva lo que es la sola que nos corresponde este día domingo, sola Escritura, y también seguidamente podemos lo que es adentrarnos en una introducción a lo que será el tema de esta mañana. Lo primero que usted encuentra es textos descontextualizados o sacados de contexto. La palabra de Dios es polisémica, es decir, tiene varios significados. ¿Quién define lo que es bíblico y lo que no? La Escritura o la palabra del Señor, la Biblia, tiene su propia naturaleza, mis hermanos, una función y una gloria que da al autor. Tenemos nosotros que hacer de cuenta que sola Escritura es el grito de batalla de la Reforma Protestante del siglo XVI, que cuando decimos que un texto está sacado de contexto, allá en el 1500, bajo el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde la Iglesia y el Estado funcionaban como un solo ente, y en donde lo que decía el emperador, en lo que se dictaba desde Roma, eso era lo que se hacía, y no había ninguna voz disidente que se levantara en contra. Pues mi hermano, en esos momentos que nosotros tuviésemos una opinión contraria a la voz oficial, eso pues podía costar la vida. Y había un problema que para el día de hoy, como hemos visto en las prédicas anteriores, hemos podido contemplar el proceso de formación, traducción de la Escritura a distintos idiomas. Sin embargo, en estos momentos, me refiero al año 1500, en realidad era tan solamente las élites y las más altas esferas, los académicos, los líderes eclesiásticos, los que tenían un acceso comprensible a las Escrituras. Estaban en idioma latín, el cual entendían y manejaban tan solamente estas esferas, y las demás personas, simple y sencillamente, eran muy pocas las que entendían la liturgia o los discursos que se impartían a través de la Eucaristía o de la misa en los conventos o templos de la Iglesia católica. Sin embargo, aún en nuestros días,
suele acontecer que incluso bajo este mismo escenario en el cual usted se encuentra esta mañana, con alguien al frente, con una Biblia abierta, y que se ha hecho una presentación que meditaremos en la palabra de Dios, aún en nuestros días suele acontecer o podría suceder que se prediquen y se enseñen textos fuera de su contexto original, que se le den más significados o que se le dé otro significado del original a un texto de la Escritura, que desde el púlpito o con un micrófono se persuada con presión psicológica, con distintas técnicas o manipulación, inculcar en las mentes y en los corazones cosas que simplemente no son bíblicas. Eso puede suceder en nuestros días, no porque haya sucedido en el 1500 y la Reforma haya venido a traer aportes significativos, significa que estamos aún exentos de este tipo de inconvenientes. Aún en nuestros días esto sigue sucediendo. Sin embargo, sola Escritura es la declaración firme y la convicción que la Escritura es la única voz de autoridad, que es la máxima norma en materia de fe y conducta para la iglesia, que es la última corte a la cual se puede apelar. Lo que estamos diciendo con esto es que pueden haber autoridades secundarias, sin embargo, conforme se escalan los asuntos o las interpretaciones, la voz última está en lo que dice la Escritura. El 31 de octubre de 1517, un monje alemán redactó 95 tesis que giraban en torno a la venta de indulgencias por parte de la iglesia. La indulgencia era un documento que usted lo compraba y otorgaba, entre comillas, el perdón de pecados, tanto de los vivos como de los que estaban en, entre comillas, el purgatorio. Y esto era muy rentable porque ayudaba para para cruzadas, que eran guerras religiosas, para las construcciones de catedrales y distintos propósitos del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, luego de redactadas estas 95 tesis, sucedió, como era natural, una oposición, una férrea oposición a este escrito, porque estaba en contra de la voz oficial. Y en una asamblea, en una reunión conocida como dieta de Worms, podemos continuar con la siguiente lámina, que es una representación gráfica, una ilustración de lo que sucedió en esta reunión, esta dieta de Worms, esta reunión en donde los principales del imperio tenían ahí en comparecencia al autor de estas 95 tesis, el monje alemán Martín Lutero, quien creía que había sido convocado para defender o para que se le escuchara su respuesta, sus argumentos con respecto a las tesis que había redactado. Sin embargo, su comparecencia respondía al hecho que se le iba a preguntar tan solamente si las había escrito o no y si se retractaba o no. No había lo que era un espacio ni un objetivo, no se perseguía realmente que demostrara si eran bíblicos o no sus argumentos, sino que se retractara o no, preguntarle si se retractaba o no acerca de sus escritos. ¿Y qué tiene esto que ver con la doctrina sola Escritura o con el texto que leímos de Marcos 7:7, en donde se dice que este pueblo en vano honra al Señor porque en realidad están siguiendo sus propios corazones y están siguiendo mandamientos de hombres en lugar de la palabra de Dios? Pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque el contexto histórico de la ilustración anterior es el siguiente. Como mencionábamos, en el año 1521 se desarrolló esta reunión. El acusado era Martín Lutero y lo que estaba sucediendo, o más bien dicho, el aspecto histórico más relevante, la reunión constó de varios procesos, pero el aspecto más relevante fue que fue convocado Martín Lutero. Podemos proseguir con la siguiente lámina, y esta es la pregunta
o esta es más bien la esencia de lo que este hombre respondió cuando se le preguntó si se retractaba o no. Mis hermanos, la vida de este hombre estaba de por medio. La pregunta es: ¿repudia usted o no sus libros y las cosas en ellas escritos? Y lo que respondió fue: ya que su más serena majestad y todos los príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, es decir, sin mayores detalles ni argumentos. Y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Esa fue la respuesta. Ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué este hombre? ¿Sabe que luego de que diera esta respuesta, se dictaminó que cualquiera que lo matara estaba libre de culpa? Se le puso precio prácticamente a su cabeza y no había problema quien le quitara la vida. Se gritaba que él había proferido herejía con sus escritos y con esta respuesta. Sin embargo, la siguiente lámina nos presenta una pregunta. ¿Qué sucedía en tiempos ¿Qué sucedía en tiempos de Lutero? ¿Qué sucedía en tiempos de Lutero? ¿Cómo es posible que un monje que está defendiendo puntos bíblicos, luego lo vamos a analizar, pero demos por hecho que son puntos bíblicos, ¿por qué se le está amenazando a que se retracte? Lo que sucede, mis hermanos, es que esos eran tiempos en donde las tradiciones religiosas se habían impregnado en el diario vivir de las personas que formaban parte de este imperio, en donde había mucho oscurantismo, mucha ignorancia bíblica, mucho desconocimiento de lo que realmente la Escritura enseña. La interpretación alegórica, que es la que pretende o la que sostiene que unas palabras o unos textos en la Escritura tienen otro significado distinto al que literalmente están presentando. Y si bien hay textos, si bien hay distintos géneros literarios en la Escritura, y hay, por supuesto que sí, distintas secciones con interpretaciones o simbologías, sin embargo, en su mayor parte es género literario llano y sencillo, narrativo, en prosa, de modo que venir e interpretarlo de forma alegórica es violentar el sentido original del texto. Sin embargo, esto acontecía en abundancia para en estos momentos. Solamente los líderes religiosos tenían acceso comprensible a las Escrituras, como mencionábamos. Durante la Edad Media, que es el periodo de tiempo previo a la Reforma, durante la Edad Media y hasta la época de la Reforma, abundó este tipo de interpretación. Se afirmaba que las Escrituras tenían más de un significado. Esta manera de ver las Escrituras y sobre todo la forma alegórica de interpretación permitían, escucha lo siguiente, que las iglesias y las autoridades religiosas en general se justificaran cualquier tipo de prácticas basadas en este tipo de interpretaciones. ¿Qué estamos diciendo con esto? Y puede sonar un poco duro o áspero, mis hermanos, sin embargo, cuando una multitud está caracterizada por la ignorancia de cualquier tema en particular, el que está al frente en realidad tiene la tarea muy fácil para poder mover a las masas a donde las quiera mover. Porque la ignorancia, mi hermano, condena a las personas a ir detrás de quien está al frente o de quien ostenta la autoridad.
Ahora bien, si estas eran las características, si este era el contexto social en el cual se encontraba Martín Lutero, dejemos que la Escritura también nos hable y leamos un poco lo que acontecía en el contexto de Cristo mismo. De Cristo, quien ha hablado en Marcos 7:7. La siguiente lámina nos hace esa pregunta: ¿qué sucedía en tiempos de Cristo? Y acá lo que tenemos es la cita completa de Marcos 7 del 1 al 13. La meditación como tal se desarrollará en estos versículos, mis hermanos, y tomaremos todo lo que podamos recibir de los hechos históricos de la Reforma Protestante, pero centraremos la atención en lo que estos versículos nos dicen. Así que leemos del versículo 1 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, eso lo puede subrayar, de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Eso también se subraya, de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque Jesús es quien continúa hablando, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es lo que ha acontecido? Los escribas, los fariseos están furiosos, están molestos, llegan hasta donde Jesús, no meramente por algún pecado, algún acto inmoral, algún robo, algún hurto, algún asesinato, llegan molestos y furiosos ante Cristo para preguntarles por qué sus discípulos han comido sin lavarse las manos. La respuesta que Cristo da deja entrever el estado espiritual de los líderes judíos del tiempo de Cristo. No es necesario en realidad agregar mucho a lo que Cristo ya ha dicho. Simple y sencillamente habían cambiado la verdad de Dios, los mandamientos de Dios, habían aferrado su fe, su forma de vida y sus hábitos a costumbres y tradiciones que ellos mismos habían propuesto. Usted puede leer en el Antiguo Testamento y buscar dónde está el mandamiento explícito de que es pecado comer sin haberse lavado las manos. Usted no va a encontrar eso, porque eso fue, como Cristo mismo dijo, agregado por ellos mismos y fue transmitido. Eso es lo más terrible de la mentira, del engaño, mi hermano, que eso se transmite de generación a generación mientras la luz no resplandece, mientras la verdad del Evangelio, mientras la claridad de las Escrituras no entran en escena.
La oscuridad, el desconocimiento, las malas prácticas, las tradiciones que no tienen base bíblica son como una cadena que van de generación a generación, de generación a generación. La respuesta que Cristo da o la cita que hace de Isaías corresponde precisamente al Antiguo Testamento, en donde afirmaba el profeta: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sabe eso qué es lo que implica? Que esto no empezó a suceder en los tiempos del Nuevo Testamento. Esto ocurrió también en los tiempos del Antiguo Testamento, en los días del profeta Isaías. ¿Por qué sucede esto, mi hermano? Porque está adherido al corazón del ser humano establecer sus propios métodos. Está adherido al corazón caído del ser humano buscar una nueva manera de hacer lo que Dios ha establecido. Porque por naturaleza el hombre no se sujeta a la ley de Dios, a los decretos de Dios, sino que más bien encuentra un deleite en establecer su propio camino, en seguir lo que le dicta su corazón, lo que le dicta su mente. Pero cuando este camino que el hombre emprende en cualquier área de la vida no tiene una base, un fundamento en la Escritura, eso, mi hermano, es construir sobre la arena. Y eso había acontecido a los judíos, dentro de muchos otros problemas que había con su teología y con sus enseñanzas, pero al menos este era un punto en particular que Cristo ha dejado entrever de una forma muy clara. La siguiente lámina nos pregunta: ¿qué sucedía en tiempos de los apóstoles? ¿Será que en los tiempos en los cuales Cristo establece su iglesia, en los tiempos en los cuales Cristo es crucificado, resucitado al tercer día, ascendido y recibido en los cielos, comisionado a sus discípulos, ahora apóstoles, y toda la era de predicación y esparcimiento del evangelio por las distintas regiones? ¿Será que se habrá acabado la tergiversación de la verdad de Dios? En realidad eso no sucede, porque la carta segunda de Pedro en su capítulo 3 y versículo 16 lo que nos dice es lo siguiente. Pedro está escribiendo en referencia a las cartas de Pablo, y lo que dice es: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que encontramos? Más de lo mismo, incluso un poco más grave, porque estos ya son personas que de una forma abierta y deliberada están torciendo, están cambiando la enseñanza original de Cristo, la enseñanza que el Señor estableció para la iglesia a través de los apóstoles. Estaban torciendo las cartas del apóstol Pablo. Y esto lo hacían, dice el texto, para su propia perdición. De modo, mis hermanos, que hemos visto ya en distintas citas y en distintas escenas, en distintos tiempos, este problema. Ahora vamos a enfocarnos, teniendo eso como un preámbulo. La siguiente lámina nos da inicio como tal a sola escritura, y antes de profundizar en sola escritura es necesario aclarar que sola escritura forma parte de cinco enseñanzas, de 5 postulados que defendieron los reformadores, los cuales los identificó como seguidores de la palabra y no de una religión, seguidores de la verdad revelada y no del Papa, seguidores de Cristo y de su palabra y no de concilios, credos ni confesiones. Esas 5 doctrinas son sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y finalmente solo a Dios la gloria. Cuando los reformadores levantaron su voz en contra del Imperio Romano, en contra de toda la idolatría, todas las prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica Romana,
no pretendían establecer una nueva iglesia. La intención de sus corazones era tan solamente volver a la Escritura, tan solamente volver a lo que la Escritura dice. Por supuesto, eso no fue tolerable para la Iglesia Católica Romana y sucedió como tal la división, la separación de los que no siguieron más enseñanzas antibíblicas y los que decidieron mantenerse. Así nace el protestantismo y todas sus demás vertientes. Sin embargo, la base sobre la cual todas las solas se sostienen es sola Escritura. Si no está edificado sobre la Escritura, como decíamos hace unos minutos, pues entonces estaría sobre la arena. ¿Qué es sola Escritura? La siguiente lámina nos dice: este principio es el que proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte última de apelación en todo lo que afirma o en todo lo que implica. Sola Escritura implica también que la palabra de Dios es la única fuente inspirada por Dios, originada en Dios y dada por Dios a los hombres. Y al darla, esa inspiración llegó hasta nosotros de manera infalible. Y esto es consistente con el carácter de Dios. Es esa palabra la fuente de autoridad máxima en materia de fe y práctica. La palabra de Dios, mis hermanos, las características que la definen son tomadas o vienen de su mismo autor. Si todos esta mañana estamos de acuerdo que la palabra de Dios, o que Dios más bien es santo, sus palabras también son santas. Si estamos convencidos que Dios es justo, sus palabras también son justas. Si estamos convencidos que Dios es perfecto, su palabra también es perfecta. Sola Escritura, mis hermanos, es la proclamación con la cual los reformadores estaban gritando a voz en cuello y sosteniendo firmemente: si no está en la Biblia, no hay por qué obedecerlo. Si la Escritura lo condena, mucho menos entonces hay que hacerlo. Gira en torno a eso. La siguiente lámina nos habla acerca de la relación que existe entre sola Escritura y la doctrina de la inerrancia. ¿A qué estamos haciendo referencia con esto? A que resulta que con el paso de los años, distintos eruditos, distintos estudiosos de las Escrituras, distintas personas enamoradas de la ciencia, del estudio y con corazones que sería de cuestionar si realmente han nacido de nuevo, han llegado al punto de sostener que no todo lo que la Escritura dice es cierto, que no todo lo que la Escritura dice es veraz, sobre todo en torno a los acontecimientos históricos o a hechos que puedan probarse o sostenerse de forma científica. Afirman que la Escritura no tiene un alcance certero en cuanto a estas áreas, que por supuesto en cuestiones morales o espirituales la Escritura es cierta y su misión la cumple, pero que no es certera en todos los aspectos. Y puede escucharse un poco estético, puede escucharse lógico, puede escucharse estudiado, mis hermanos, pero la Escritura tiene algo que responder ante esto. En el Salmo 19, del 7 al 9. Es el texto que está al costado derecho. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cómo pudiéramos nosotros sostener? Hay por supuesto muchos otros textos más, pero con lo que afirma el Señor mismo en esta cita, deja entrever que su palabra no se presta a la duda.
Su palabra es tierra firme en la cual podemos confiar. Seguidamente, tenemos aspectos que giran en torno a sola Escritura y que pueden generar controversia, que pueden generar duda. En primer lugar, su interpretación. ¿Cómo interpretamos la Escritura? Uno de los principales parámetros con los cuales nosotros debemos, o al cual debemos acercarnos a la hora de pretender interpretar la Escritura, es estar conscientes que la palabra misma, que la Escritura misma interpreta a la Escritura, que la Escritura es orgánica, que la Escritura es armónica, que es íntegra, que es o fue escrita por una mente divina, por la mente de Dios, por una mente perfecta, si bien haciendo uso de autores humanos, los cuales tomaron sus manos, tomaron pluma en mano y escribieron. Lo que escribieron no eran sus ideas, lo que escribieron no eran sus pensamientos, sus enojos o sus frustraciones. Si bien Dios ha utilizado distintas circunstancias a lo largo de tantos años para la formación del canon de la Escritura, todo lo que usted y yo leemos en las santas palabras de la Biblia provienen de la inspiración divina. Dios es quien inspiró, eso mismo también lo sostiene la misma Escritura, que ninguna profecía es de revelación privada, que los hombres de Dios que escribieron no lo hicieron por voluntad humana, sino que siendo inspirados entonces escribieron conforme el Espíritu les dictaba. Y es entonces como se ha formado la Escritura y la ha preservado el Señor mismo, la ha guardado el Señor mismo porque es su testimonio. Piense por un momento que usted escribe una carta a una persona muy importante. Pudiera ser un familiar o cualquier otra persona a la cual usted se está presentando, está hablando de algo importante. Le aseguro que usted no solo la va a escribir, usted va a procurar todos los medios que estén a su alcance para que ese mensaje llegue al destinatario, para que el mensaje original sea preservado y que lo que la persona lea, que lo que la persona reciba es el mensaje puro, íntegro de lo que usted realmente ha dicho. Si los seres humanos, a través del uso de distintas tecnologías o de distintos procesos, hemos sido capaces de comunicarnos de formas muy efectivas, ¿acaso nos atreveremos a pensar que Dios no es capaz de enviar un mensaje a su creación en donde se presenta tal como Él es, en donde presenta la salvación que está en Cristo Jesús? Y un mensaje con este nivel de relevancia, ¿el Señor no sería capaz de preservarlo? Sería estar afirmando que Dios es incapaz. Sería estar afirmando que Dios no puede hacer lo que se propone. Dios ya no sería todopoderoso. Sin embargo, la Escritura es uno de los ejemplos más claros de cómo el Señor cumple su cometido, de cómo el Señor se revela a la humanidad y el mensaje no se pierde. Así los templos sean destruidos, así los originales no sean encontrados, el Señor se ha guardado, el Señor se ha encargado que distintos escritores, distintos hombres piadosos, y muchas veces ni siquiera eran hombres piadosos, pero puesto que el Señor es soberano y porque ante Él sirve toda la creación, todos los medios y los recursos necesarios han sido propiciados para que el día de ahora usted y yo tengamos la Escritura en nuestras manos, en nuestro idioma, con la revelación pura, perfecta de Dios. Hay otra doctrina que gira en torno a la Escritura y es la suficiencia. Y con esto lo que estamos diciendo es que la Escritura es suficiente para el cometido o para el propósito que el Señor la ha entregado. Para conocer a Dios, la Escritura es suficiente. Para ser salvos, la Escritura es suficiente. Y la Escritura es perfecta porque Dios también es perfecta. Con respecto a la interpretación, podemos afirmar que la Escritura o que los textos
más claros son el instrumento para poder interpretar los textos más difíciles o los textos más oscuros. Por supuesto, un proceso de estudio, un proceso diligente de preparación nos puede ayudar a no solo poder leer y entender nuestra versión en español, sino incluso algo mucho más enriquecedor, como lo sería poder leer y estudiar los idiomas originales, y eso está al alcance de aquellos que se lo proponen. Sin embargo, uno de los aspectos principales es estar conscientes y sabedores que la Escritura misma se interpreta a ella misma. El segundo punto que está en la lista es la sola Escritura y los maestros bíblicos. Todos aquellos que predicamos, todos aquellos que sin necesidad, mi hermano, de estar al frente de una congregación, sino estando sentado usted en una parada de autobús, usted puede hablarle a otra persona acerca de Cristo y de su palabra. Y nos ha comisionado el Señor a eso. Sin embargo, todos aquellos que enseñan o pretenden enseñar cualquier verdad bíblica a otra persona, debe estar consciente que es la Escritura quien juzga al hombre, es la Escritura quien juzga al maestro, y no el predicador, no el maestro o a la Escritura. Ese es un punto muy importante a tener presente. Nadie, mi hermano, puede venir y regular o normar o establecer que sí o que no se enseña o se da por bíblico de lo que está contenido en la Escritura. La Escritura no tiene un juez por encima de ella. La Escritura es el juez. La Escritura es la que norma a todo lo demás. Todas las demás voces están subyugadas a la Escritura. Claro, quien sostenga y quien defienda solo la Escritura, porque usted puede ver la otra cara de la moneda. Mientras que los reformadores proponían sola Escritura, la Iglesia Católica Romana, todavía usted puede ir a sus catecismos y usted encuentra tres autoridades. Usted encuentra la Escritura, el magisterio, que es el conjunto de maestros, y encuentra también la tradición, todas a un mismo nivel. La Escritura no tiene paralelo, no tiene comparación, no hay nada que esté a la par de la Escritura en cuanto a regir la iglesia se refiere. Es la máxima voz de autoridad. Y nos podemos hacer también la última pregunta, la comprensión. ¿Cómo llegamos a entender las Escrituras? Y aquí viene el aspecto que va más allá de lo académico, y es comprender la siguiente preciosa verdad: que el Espíritu Santo inspiró la Escritura, que fue un proceso en donde Dios estaba presente y actuando de forma activa. La comprensión de este mensaje en destinatarios como usted y como yo no se hace de una forma distinta. Siempre es el Señor quien está presente. Es el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra, el que al día de hoy a usted y a mí abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para poder comprender la palabra de Dios. Nunca es un trabajo aislado en donde el ser humano, a través de sus competencias o sus facultades, entiende aquellas cosas que son espirituales. Eso también lo expresa la Escritura, que el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede entender las verdades espirituales, pues no las entiende, les son locura. Mas el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que tiene vida en Cristo, es aquel que puede leer la palabra y, asistido por el Espíritu Santo, entonces ser nutrido, ser alimentado y llegar a comprender. Antes de proseguir con la siguiente lámina, es necesario que nos hagamos una pregunta de autorreflexión. Y es, dejando a un lado el nombre, sola Escritura, y de una forma llana y sencilla, tan solamente afirmar las siguientes palabras: la Biblia es
la máxima norma en materia de fe y conducta. Teniendo ese postulado, mi hermano, lo que nosotros tenemos que estar conscientes es que ni siquiera su pastor está por encima de lo que la Escritura dice. Ni siquiera su hermano, su familiar, un hermano de la iglesia muy querido, ni siquiera la persona a la que usted más respeta o a la que usted más estima, usted pueda tener. Nadie está por encima de la Escritura. Y así el consejo, así la opinión o el punto de vista pueda ser agradable a su oído, si usted no está realmente seguro de una base bíblica, pues simple y sencillamente estamos todavía cometiendo el mismo error de los tiempos de oscurantismo y de ignorancia de la Iglesia Católica Romana previo a la Reforma. Y todos, como decía al inicio, todos somos susceptibles. Todos podemos ser presa, mi hermano, de nuestra propia cabeza, de nuestra propia mente, de nuestras propias ideas. Sin embargo, una de las características de la iglesia cristiana, de la iglesia protestante, de por sí se dio ese nombre porque los reformadores estaban protestando, porque no estaban de acuerdo, y de forma despectiva se asignó ese nombre, iglesia protestante. Pero en realidad protestar por querer que las cosas sean bíblicas no es pecado y no es problema. Al contrario, es lo bíblico. Esa debe ser la característica. Esa debe ser la característica de nuestro corazón, de nuestra mente, con respecto a lo que se hace en una iglesia, pero con respecto a absolutamente todas las esferas del ser humano. Que la Escritura manda, que la Escritura es la norma que rinde o que norma a las demás. Mi hermano, eso va mucho más allá de un templo o de un auditorio. Eso incluye todo lo que somos. Eso incluye todo lo que hacemos. Eso incluye en donde usted y yo trabajamos, en donde estudiamos, en el vecindario en donde nosotros vivimos. Sola Escritura, mis hermanos, es tanto una bendición, un consuelo, como también un imperativo del Señor a ser obedecido. Damos gloria y damos gracias a Dios que el terreno o la base sobre la cual nuestra fe está establecida no cambia año con año ni concilio a concilio. A lo largo de los años se mantiene firme hasta el fin. La Escritura, tal como el Señor, es también inmutable. Y si bien esto forma parte del consuelo, del gozo, la alegría que debe transmitirnos el hecho de tener una palabra, una revelación firme que no cambia, también al mismo tiempo es un imperativo, es un mandato del Señor a estar sometidos a ella, a estar sometidos a la palabra de Dios y estar conscientes que el no estar sometidos a esta palabra es pecado. No es otra cosa sino que pecado. Con lo que hemos visto hasta el momento, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en medio de lo que le aconteció a Martín Lutero, ese escenario en donde estaba siendo juzgado, donde se le estaba persuadiendo a retractarse? El Señor salvó a Martín Lutero, al menos ese día, y por varios otros años después. Martín Lutero, utilizado como instrumento de Dios, también tradujo la Biblia al alemán, hizo muchos aportes significativos que al día de ahora la iglesia sigue dando gloria a Dios por esos aportes, y no solo él, sino también los demás reformadores. Sin embargo, acá lo interesante, acá lo importante, acá lo que marca el punto crucial es si Cristo está de por medio, si Cristo está presente, si Cristo afirma o si Cristo confirma lo que estamos nosotros enseñando.
En Marcos 7, del 1 al 13, es Cristo quien está hablando y el apunte es el siguiente: que Cristo es el reformador que señala la distorsión causada a su misma palabra e indica la forma original, es decir, el sentido puro, el espíritu de la letra. No debemos olvidar que Cristo es el Verbo hecho carne, la palabra de Dios encarnada, la voluntad de Dios en cuerpo humano, en perfección, en santidad. Cristo es el cumplimiento de la ley y quien establece el nuevo pacto. Y acá podemos nosotros trazar una línea entre la relación que existe entre sola escritura o entre las escrituras en su Antiguo y Nuevo Testamento con Cristo directamente. Si Cristo es el Verbo hecho carne, y mi hermano, lo que eso implica es que toda la santidad que usted lee en el Antiguo Testamento, toda la pureza de Dios, toda la justicia de Dios, toda la ira de Dios, todo el amor y la misericordia de Dios que leemos en el Antiguo Testamento, tomó carne, tomó cuerpo humano, caminó entre los hombres. La voluntad de Dios tomó cuerpo humano. ¿No le parece irónico que lleguen los fariseos a reclamarle por qué sus discípulos no se lavan las manos? Si Él es la palabra y la acusación que llevaban no era correspondiente a ningún mandato que el Señor hubiese revelado. Llegaron por el camino equivocado, por el camino de la costumbre y de la tradición. Que el Señor nos libre de creer que lo que hacemos por costumbre o lo que hacemos por tradición está agradando al Señor, porque al menos a los escribas y los fariseos ese día no les fue muy bien. Quedaron expuestos como lo que eran, seguidores de mandamientos de hombres. Y esa no es la característica que ninguno de nosotros desea, sino más bien seguidores de Cristo y seguidores de su palabra, que nos den a Cristo y no menos de Cristo. Ese debe ser el anhelo en el corazón de cada creyente. Cristo es la palabra. Cristo es el autor, el consumador de la fe y por tanto del mensaje revelado en donde está contenida esta fe. Y Cristo, que es quien habla en el capítulo 7, versículo 7 de Marcos, Él está honrando a la palabra, honrándose a sí mismo y honrando al Padre que le había enviado. Cristo, mis hermanos, la Escritura nos dice que juzgará al mundo y que la palabra que Él había hablado juzgará al mundo. Cristo es la palabra de Dios, el Verbo hecho carne. Esas palabras tan cortas, el Verbo hecho carne vino y caminó entre nosotros y vimos su gloria, lo que representa es que nadie podía presentar reclamo, nadie podía objetar algo que Cristo hiciese, no de una forma caprichosa, como diciendo Cristo es el Verbo hecho carne, Él puede hacer cualquier cosa y nadie puede reclamarle. Es algo más profundo que eso. Lo que pasa es que Cristo es perfecto, lo que pasa es que Cristo es Dios, lo que pasa es que Cristo todo lo que hace, lo hace en correspondencia a lo que la ley había establecido. Cristo fue muy claro y afirmó que Él no venía a quebrantar, a abrogar la ley, Él venía a cumplirla. Él venía a demostrarle al mundo que lo que el Señor demandaba, Él mismo también lo cumplía. Una solvencia, mi hermano, una actitud y una posición ética en donde Él está siendo justo, recto y perfecto, y de por sí que el sacrificio y toda su obediencia activa tenía por objetivo exaltar al Padre, por supuesto, y perdonar y justificar. Y respondiendo puntualmente, ¿dónde está Cristo? Quiero dejar esto y espero que usted lo pueda guardar en su mente y en su corazón.
La Biblia, a pesar que de forma visual nosotros lo podemos ver como un libro, por supuesto es un libro, palabras, textos, escritos, pero es mucho más que eso. Es Cristo mismo. Estamos leyendo a Cristo. Si en esa mañana nos propusiésemos leer cualquier texto de la Escritura en voz alta, como muchos ya han afirmado, lo que estaría sucediendo es que estaríamos escuchando la voz audible de Dios. Y Cristo, nunca perdamos de vista, es el Verbo hecho carne. Es el Verbo hecho carne, el Verbo se encarnó. Nos acercamos a las conclusiones de esa meditación. La primera de ellas nos dice que no hay ninguna autoridad paralela a las Escrituras. Todo, absolutamente todo está sometido a ella. Y acá es necesario hacer unas aclaraciones. Es casi una costumbre, al menos considero acá en nuestro país, que usted puede escuchar a algún familiar suyo, algún ser querido, que le cuenta que soñó con tal cosa y le pregunta a usted, ¿qué crees que significa? Le pregunta. Y muchas veces somos creativos, muchas veces no nos gusta quizás ser duros o ásperos en nuestras respuestas. Sin embargo, mi hermano, la Escritura es la máxima norma en materia de fe y conducta. No ninguna idea, no ningún pensamiento, no ningún sueño. La Escritura es la verdad revelada. Apocalipsis condena a todo aquel que agrega, a todo aquel que quita. El canon está ya cerrado. Lo que el Señor ha querido revelar ya nos lo ha dado. La segunda conclusión nos dice que es pecado anteponer mandamientos y tradiciones por encima de la verdad revelada en las Escrituras. Y en tercer lugar, las Escrituras son la tierra firme que el Señor nos ha dado para, entre muchas otras cosas, conocerle, amarle y exaltarle. El único lugar seguro, infalible e inerrante para la instrucción de nuestras almas. Podemos estar rodeados de consejeros y gloria a Dios por eso, pero la última palabra la tiene la Escritura. Concluimos con las siguientes aplicaciones. Podemos hacernos la pregunta: ¿cómo puedo aplicar el principio sola Escritura en mi diario vivir? Usted puede estar escuchando a alguien con Biblia en mano este día. La pregunta es: ¿usted está obligado a obedecer todo cuanto un predicador enseña? La respuesta es que no podemos obligar a la conciencia de otra persona por preceptos no encontrados en la palabra de Dios. Las opiniones y tradiciones de los hombres no nos obligan, como tampoco los concilios, tradiciones, hábitos. Si no está en la palabra, no debemos atar nuestra conciencia a ningún mandamiento humano, a ninguna tradición. Y en segundo lugar, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia con respecto, en la siguiente lámina, cuál es la responsabilidad de la iglesia con respecto a la palabra de Dios? 1 Timoteo 3:15 nos dice, es Pablo instruyendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, si la iglesia no defiende ni predica que la máxima norma, que lo que se hace o no se hace tiene que estar regulado en base a la Escritura, ha perdido su razón de ser. No es ya más columna ni baluarte de la verdad. Sin embargo, y ahora sí finalizamos con esta ilustración, que es la siguiente lámina. Si usted busca en internet qué es un baluarte, encuentra que es sinónimo de bastión y que forma parte de la defensa de las estructuras militares sobre las cuales están sostenidas las fortalezas.
La Escritura dice que la iglesia del Dios viviente, que la iglesia que Cristo ha comprado es columna y baluarte de la verdad. Sostener el principio sola Escritura, conformarnos a lo que la Escritura dice, atesorar lo que la Escritura dice y callar cualquier otra voz, no es un mandato secundario, es un mandato primario de parte del Señor para la iglesia. Y debemos estar contentos y satisfechos cuando este principio es atesorado de principio a fin en todo lo que hacemos y en todo lo que escuchamos. Oremos al Señor esta mañana. Padre Santo.